Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, es una de las formas de la demencia, ¿sí? Que está caracterizada por un deterioro progresivo e irreversible del funcionamiento intelectual. La causa de muerte más común dentro del Alzheimer es a menudo la neumonía por broncoaspiración, debido a la pérdida de la capacidad de deglutir en forma normal y al final de la enfermedad esto suele ocurrir a repetición. Los factores de riesgo y signos de alerta que debemos tener en cuenta tanto para familiares como nosotros como personal de salud. Dentro de los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer son la edad avanzada, antecedentes familiares de otras personas que hayan tenido enfermedad de Alzheimer y el sexo femenino, que es mayor el índice de Alzheimer que en el sexo masculino. Los signos de alerta son la pérdida de la memoria que afecta las habilidades laborales, dificultad para el desempeño de las tareas familiares, problemas con el lenguaje, desorientación respecto al tiempo y al lugar, juicio deficiente o disminuido, sobre todo a la hora de la toma de decisiones, problemas con el pensamiento abstracto, ¿sí? Se les dificulta realizar cálculos, ¿sí? Colocación incorrecta de las cosas en cuanto al lugar o la posición de las mismas, cambio del ánimo y de la conducta, cambio de la personalidad y pérdida de la iniciativa para realizar incluso las tareas más habituales. Las manifestaciones. Tenemos 3 fases dentro del Alzheimer. Aproximadamente en la primera fase vamos a tener de 2 a 4 años, en donde vamos a tener una pérdida de la memoria a corto plazo, el paciente se olvida la localización y el nombre de los objetos y tiene dificultad para aprender información nueva. Y la memoria de largo plazo está intacta. Por eso siempre vemos por ahí en películas o en documentales que recuerdan sobre todo de su infancia y no así lo que estaban realizando en este mismo momento. Disminuye el periodo de atención, justamente por esto mismo que estábamos mencionando. Hay cambios sutiles en la personalidad, falta de espontaneidad. Es posible observar negación e irritabilidad e incluso depresión en el paciente. Hay deficiencias cognitivas leves, hay intento de adaptarse a la memoria, ¿sí? Y disimular un poco estas situaciones a medida que le van sucediendo. Claramente esto cada vez se va haciendo más difícil, ¿no? Hay un déficit visoespacial, algunos problemas con la percepción de la profundidad sobre todo. En la segunda fase, que es aproximadamente de 2 a 12 años de avanzada la enfermedad, hay un deterioro del conocimiento, déficit claro de la memoria y confusión. Hay pérdida del pensamiento abstracto y vamos a ir teniendo aumento, digamos, de la sintomatología, esta incapacidad para realizar los cálculos, como le decía anteriormente, incapacidad para decir la hora, y hay esta desorientación respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser manifestada por el síndrome de la puesta del sol, que es la conducta de vagabundeo, no saber bien el origen, el final de hacia dónde se dirigían, por ejemplo. Hay cambios de la personalidad, el enfermo se muestra nervioso, irritante con facilidad, puede manifestar delirios o alucinaciones. Nosotros todos estos aspectos los fuimos trabajando en salud mental, así que más o menos esta enfermedad la pudieron ustedes ver evidenciada en la película, que realmente está muy bien hecha. La película que se llama Vivir dos veces. Hay deterioro de las habilidades motoras, ¿sí? Y hay un deterioro del juicio. Ya en la fase 3, aproximadamente entre 2 a 4 años o más, ¿sí? Va a haber un deterioro notable o ausencia de las capacidades cognitivas. El paciente muestra normalmente desorientación respecto al tiempo, al lugar
e incluso a las personas. Las habilidades de comunicación están normalmente ausentes y el enfermo suele permanecer mudo, e incluso porque él mismo se va dando cuenta de que no reconoce las personas o el entorno donde está. Hay un deterioro notable o ausencia de las habilidades motoras, comienza la rigidez de las extremidades y una flexión postural. Hay incontinencia tanto intestinal como urinaria. La fisiopatología. Dentro de la fisiopatología vamos a tener un blanco ahí, un vacío que ya vamos a mostrar dónde se sucede. Hay una proteína tau que mantiene unidos a los microtúbulos que guían los nutrientes y las moléculas desde el soma hacia el axón en la neurona. En la enfermedad, esto sucede normalmente, ¿no? En un estado de salud, pero en la enfermedad de Alzheimer esta proteína cambia y se retuerce formando paredes de filamentos que se unen en una forma de ovillo. Como esta proteína deja de mantener el sistema de transporte que tenía con el axón, se pierde la comunicación entre las neuronas y como consecuencia, a continuación, se va produciendo la muerte neuronal que contribuye al desarrollo de esta demencia que padece el paciente. Hay grupos de células nerviosas que van a irse degenerando y que se van a agrupar alrededor del núcleo amiloide, ¿sí? Y forman placas que se observan en los espacios situados entre las neuronas del cerebro. Estas se desarrollan primero en las zonas dedicadas a la memoria y el conocimiento y alteran la transmisión de los impulsos nerviosos. Acá es donde se sucede el blanco. Lo que se desconoce aún es si la formación de las placas causa la enfermedad de Alzheimer o es a la inversa, es la enfermedad de Alzheimer la que causa esta formación de las placas. Los únicos estudios que pueden llevar a estas conclusiones son posteriores al fallecimiento del paciente, ya que necesita una autopsia cerebral. En el caso de la enfermedad del Parkinson, es un trastorno neurológico de degeneración progresiva que se caracteriza por temblores, rigidez muscular y bradicinesia, ahí está, que quiere decir una lentitud en los movimientos. Las personas con enfermedad de Parkinson se enfrentan a numerosos problemas que afectan su independencia para las actividades cotidianas, su bienestar emocional, seguridad económica y relación con los cuidadores. La fisiopatología de esta enfermedad de Parkinson, vamos a primero ver cuáles eran los movimientos corporales voluntarios y coordinados se obtienen por medio de las acciones de los neurotransmisores de los núcleos basales del cerebro. Algunos facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos excitatorios, mientras que otros la van a inhibir. Eso, como mostramos en la enfermedad de Alzheimer, esto es en el caso de un funcionamiento normal. Pero en este caso, la alteración del equilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios causa un trastorno de la función motora voluntaria. Las neuronas de la corteza cerebral se atrofian y se mueren, y la vía dopaminérgica se degenera y disminuye el número de receptores específicos de la dopamina en los núcleos basales. Esto causa una disminución de la producción de dopamina y deja de inhibir a la acetilcolina, que es el neurotransmisor excitatorio, y esta es la base de las manifestaciones de este trastorno. ¿Cuáles son las manifestaciones que tenemos? Las que están asociadas a la disfunción motora, vamos a tener un temblor no intencional, ¿no? Una bradicinesia o asinesia, ¿sí? Que es esta lentitud en los movimientos o incapacidad de iniciarlos voluntariamente a los movimientos, un habla lenta, ¿sí? De amplitud baja, una articulación deficiente y disminución de los movimientos oculares, por ejemplo, el parpadeo. Después tenemos la rigidez, los trastornos de la postura y la marcha,
vamos a tener una marcha arrastrada de los pies y a veces impulsos, ¿no? Vamos a tener complicaciones como caídas, fracturas, deterioro de la comunicación y aislamiento social. Aquellas manifestaciones que están asociadas a la disfunción del sistema autónomo, en ellas vamos a encontrar problemas cutáneos, seborrea, exceso de sudoración en la cara y en el cuello, falta de sudor en el tronco y las extremidades, por el contrario. Piel moteada, ¿sí? Intolerancia al calor, hipotensión postural, estreñimiento y como complicaciones lesiones cutáneas, mareos, caídas y el estreñimiento que mencionábamos antes. Y aquellas que están asociadas a la disfunción cognitiva y psicológica, vamos a tener presencia de demencia, con pérdida de la memoria, con falta de perspicacia y capacidad de resolver los problemas y disminución de la capacidad intelectual. También vamos a tener ansiedad, depresión y como complicaciones la pérdida de la capacidad para funcionar y aislamiento social. Dentro del tratamiento los voy a dejar con la lectura de la farmacología apropiada. Hay algunos medicamentos que son más novedosos y otros que se utilizan habitualmente. Fíjense bien, por favor, en esta lectura que vayan haciendo, cuáles son las responsabilidades de enfermería y en relación a la educación tanto a la familia como al paciente. Están marcaditas con rojo el tipo de medicamento, no así los nombres, ¿sí? Mínimamente es eso lo que van a tener que recordar. Los dopaminérgicos, por ejemplo, la levodopa es una de las más utilizadas, ¿sí? Y fíjense que acá en esta última tenemos los anticolinérgicos y hay varias presentaciones o varios fármacos incluidos dentro de este grupo. Cualquier cosita, lo que podemos hacer es buscar una lista de los nombres comerciales de estos fármacos, ya que a veces a la hora de ser indicados por el personal médico utilizan en vez de el nombre del fármaco, en vez de la droga activa, utilizan el nombre farmacológico o comercial, mejor dicho. Bueno, chicos, nos estamos viendo en clase. Espero que les haya servido de ayuda y recuerden que muchas de estas cosas nosotros ya las visualizamos en salud mental, así que pueden empezar a combinar los conocimientos entre una y otra materia. Nos estamos viendo, que tengan buena jornada.